Bien, buenos días a todos. Como siempre, un agrado poder verlos, reunirnos, ¿cierto? Cada domingo. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Benjamín Álvarez, soy parte del equipo pastoral de la iglesia. eh, y de vez en cuando me toca estar aquí dando la palabra. ¿Ya? Así que bienvenidos hoy, domingo 18 de febrero, el último domingo del mes. Eh, Y para quienes nos están acompañando por primera vez, y para quienes ya hemos estado cierto este verano, durante estos meses de enero y febrero hemos hecho una serie que se llama Salmos, Cánticos de Gloria, ¿ya? Donde hemos revisado a través de distintos salmos justamente características y atributos de Dios, ¿ya? Hemos visto, por ejemplo, que Dios nos habla por medio de su creación, por medio de su palabra, que es un Dios omnipotente, que es soberano y digno de confianza, que es justo con su creación. Y lo último que revisamos, ¿cierto?, que predicó el hermano Pablo la semana pasada, fue que Dios es fiel a sus promesas y es a quien podemos recurrir incluso en el sufrimiento. Así que hoy vamos a continuar viendo cómo es Dios, en este caso, ¿cierto?, a partir del Salmo 115, ¿ya? Así que los invito a que podamos tener ahí nuestra Biblia abierta, quedan unas Biblias allí por si acaso, por si alguien quiere tenerlas mientras vamos estudiando el pasaje, ¿ya? Pero antes de entrar en profundidad, ¿cierto? En el texto, vamos a orar juntos, ¿ya? Y orar siempre lo hacemos para que Dios primero guíe este tiempo, guíe nuestros corazones, guíe también nuestros oídos, nuestra concentración, para poder escuchar su palabra y también para ser desafiados, ¿ya?, con este salmo. Así que oremos juntos. Amado Padre, te damos gracias esta mañana por poder reunirnos. Gracias porque eres tú quien nos trae hasta aquí. Te damos gracias porque sabemos de que tú nos permites reunirnos libremente, nos permites tener este tiempo de estudio de la Biblia, Señor, de tu mensaje, de tu palabra. Gracias porque tú la has dejado para que nosotros podamos leerla, Señor. Y te pedimos para que sea tu palabra la que sea proclamada hoy, Señor, para que también tengamos oídos dispuestos a atender tu palabra, a escuchar tu palabra, Señor, y también corazones sencillos para ser desafiados con tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, y como sabrán, ¿cierto? Esta semana que finaliza, a mediados de semana fue el 14 de febrero, ¿no? Es una fecha que culturalmente, ¿cierto?, en nuestro calendario la marca ahí como el día de San Valentín, y culturalmente también lo asociamos al día del amor y la amistad, ¿ya? Por tanto, probablemente si usted tuvo que salir en la semana o tuvo que hacer algo, o incluso si tiene pareja, ¿cierto? Habrá visto que la gente tiene ciertos detalles, ¿no? Regalos, tiempos de salida, ¿cierto? O que andan ahí con algún regalo, algún oso, algún ramo de flores, chocolate, ¿cierto? O salen a algún lado en especial. Y eso es parte de las relaciones, ¿verdad? Y estas relaciones, ¿cierto? La amistad, el amor, son relaciones humanas que tienen varias características en común, ¿ya? Por ejemplo, está el respeto hacia la otra persona, la confianza, la comprensión, la reciprocidad, el agrado, y para algunos puede incluir una palabra que nos puede generar cierto ruido, son los celos, ¿ya? Pero culturalmente pareciera ser que es algo que es parte de. Entonces, uno a veces, buscando ciertas frases, por ejemplo, hay una comparación que les traje hoy día, que dice, los celos son como el azúcar. Un poco agrada, de más pierde su sabor. Excesiva solo daña. ¿Ya? Ahora, usted se preguntará por qué estamos hablando de los celos, ¿no? Y es porque en el pasaje que vamos a ver hoy, ¿cierto? En el Salmo 115, la característica que vamos a estar revisando es que Dios es un Dios celoso, ¿ya? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer al principio es ¿qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa la palabra celoso? ¿Ya? Y como ustedes saben, yo estudio literatura y letras, entonces siempre busco una palabra en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española,
y tiene varias acepciones. Pero la primera acepción, ¿cierto? La primera definición y una clásica definición de la RAE significa alguien que tiene celos. Y uno dice, gracias. Porque obviamente si no sabe lo que significa celos, uno tiene que ir y volver a buscar, ¿no? Y cuando uno busca la palabra celos, aparecen dos definiciones. La primera dice, cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo, ¿no? Y la segunda dice, interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona, ¿ya? Entonces, cuando leemos eso, ¿qué significará que Dios sea celoso? Es lo que vamos a averiguar en este pasaje del Salmo 115. ¿Ya? Entonces, antes de ir de lleno al pasaje, recordemos algunas cosas del contexto, ¿cierto? De lo que rodea el texto. Entonces, como hemos venido estudiando, recordemos, ¿cierto?, que los salmos son un conjunto de cantos, ¿ya? Que la palabra salmo lo que le añade es que tiene un acompañamiento musical, ¿ya? La mayoría dice que eran con guitarra, pero también habían otros instrumentos que aparecen ahí mencionados, ¿ya? Y los propósitos que tienen los salmos eran tres. La oración, por un lado, la alabanza, por otro, y la enseñanza, porque uno también podía, ¿cierto?, aprender algo de ellos a través de los salmos. Y entre los temas que abordan los salmos encontramos el señorío, ¿cierto?, la soberanía de Dios. También está la figura del rey, tanto humana como divina. Y en mayor parte tenemos expresiones de agradecimiento y de sufrimiento. Entonces, eso es más o menos el panorama del libro. Pero si ahondamos un poco más en el Salmo 115 en particular, según los que han estudiado la Biblia, ¿cierto?, han dividido en secciones. Y hay una sección, o a la que pertenece este salmo, se llama el Halel egipcio, una cantata de salvación, ¿ya? Y esta sección es la que comprende entre el Salmo 113 y el 118, ¿ya? Y lo que dicen los comentaristas también es que es probable que este grupo de salmos formara parte de las celebraciones de la Pascua, ¿no? Lo que hace que tenga un especial interés e importancia, porque, por ejemplo, podría ser que Jesús en Pascua haya tenido que decir o proclamar alguno de estos salmos, ¿no?, que están en este compendio. Y en el caso del Salmo 115, lo que han concordado, ¿cierto?, los estudios es que es un salmo litúrgico, ¿ya? Y está destinado a ser cantado por grupos alternos. Es decir, que primero un grupo, por ejemplo, dice una parte de un versículo y luego el otro respondería o continuaría el himno, ¿no? Y si se fijan, en este caso parece que es bien particular porque el Salmo cuenta con varias frases y palabras que se van repitiendo. Por lo tanto, tendría cierto sentido, este sentido de que sea alterno, que uno dijera en una parte y otro dijera en otra, ¿ya? Eso es fuera del texto, ¿cierto? Lo que nos sitúa el texto. Pero para que podamos estudiar el texto, vamos a enfocarnos en una idea clave, ¿ya? Que va a ser que ante la majestuosidad y bendición de Dios, el pueblo responde en alabanza, ¿ya? Y para eso vamos a dividirlo en tres secciones que justamente coinciden en las palabras de esta idea, ¿ya? La primera sección vamos a denominarle la gloria de Dios, que va a ir de los versículos 1 al 8. La segunda sección va a ser la bendición de Dios, que va de los versículos 9 al 15. Y la tercera es la alabanza a Dios, que va de los versículos 16 al 18. ¿Ya? Así que ahí vamos a estar en este salmo, ¿cierto? Para que lo vayamos leyendo y estudiando juntos, ¿ya? Entonces, si vamos al principio, versículo número 1, vamos a leer que dice, la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, ¿no? Una afirmación que es muy verdadera, que es muy clave con la que comienza este salmo, ¿ya? Y en otras versiones, por ejemplo, como en Reina Valera, parece que se realza más esto. Porque en esa versión dice, no somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria. Y pareciera ser que de esa forma también se realza más esa intención, ¿no? Por lo tanto, el salmista, quien escribió, que
no hay claridad, ¿cierto? No hay una persona, como en otros salmos, que tenga un autor específico, ¿ya? Comienza reconociendo la grandeza de Dios, ¿ya? A quien, ¿cierto? Como dice, su nombre merece toda la gloria, mientras que los hombres somos indignos de ser reconocidos, ¿no? La palabra gloria no puede ir a un hombre, sino que solamente a Dios, ¿no? Esa es la primera parte del versículo 1, y después sigue, ¿no? Y nos da a conocer la razón por la que Dios merece su gloria, ¿no? Dice, por causa de tu amor y tu verdad, por eso merece su gloria, ¿no? Y en otras versiones también aparecen otras palabras como por tu misericordia y tu verdad, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, desde el comienzo del Salmo vemos que se manifiesta una admiración, una exaltación a la grandeza de Dios, ¿no? Todo eso ya está declarado ahí en el primer versículo. Continuamos, ¿cierto? En el versículo 2 dice, ¿por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Y eso, al parecer, algunos han dicho que tiene relación con la situación, ¿cierto?, histórica en la que estaba el pueblo en ese momento, y que daba cuenta también de una oración tipo, un cuestionamiento tipo que hacían los pueblos, ¿cierto?, cercanos, ¿ya? Y según, por ejemplo, indican autores como Spurgeon, dice, era muy natural que los paganos dijeran dónde está su Dios, porque no tenían ningún emblema exterior, ninguna imagen visible, ninguna señal tangible, mientras que los paganos tenían muchos dioses, como ellos, hechos de madera y piedra, de modo que preguntaban, ¿dónde está su Dios? ¿No? Porque es lo que veíamos. Los otros pueblos, ciertos paganos, que eran otros alrededor que tenían muchos dioses, tenían figuras para cada uno de ellos, ¿no? En cambio, sabemos que el Dios cristiano no tiene una figura. Por eso se preguntaban dónde estaba su Dios. Pero a esta pregunta, ¿cierto?, que se plantea en el Salmo, tenemos una respuesta en el versículo 3, la cual es muy clara y muy enfática en cómo es. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer todo cuanto quiera, ¿no? Es una muy buena respuesta a la pregunta ¿dónde está tu Dios? Muy certera también de lo que es. Por lo tanto, estos tres primeros versículos nos muestran de inmediato, ¿cierto?, el tono en el que se está dirigiendo la alabanza a Dios, ¿ya? Luego seguimos, el versículo 4, ¿ya? Comienza con un conector, que es el pero, ¿no? ¿Qué nos indica un pero? Y aquí me sale un poco mi profe de lenguaje, que el pero, ¿cierto?, va a decir que lo que estaba antes se va a oponer de lo que sigue, ¿ya? Va a contraponer información. En este caso, entonces, lo que vamos a ver en estos versículos del 4 al 8 particularmente, es que hay una comparación, un contraste entre Dios, este Dios, ¿cierto?, del pueblo de Israel, y los ídolos, ¿cierto?, que eran de los pueblos, de otros pueblos, ¿ya? Entonces vamos a ver que a partir de una serie de descripciones, ¿ya?, que leemos entre esos versículos, vamos a ver que se exalta aún más la figura del Dios del pueblo de Israel en contraposición a los ídolos. Entonces dice, versículo 4, para que lo leamos. Pero sus ídolos son de plata y oro, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler, tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejante a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que mencionábamos al comienzo, ¿no? Tenemos una repetición de una forma, ¿no? Es como, al parecer estos ídolos en figura podrían parecerse a Dios, pero hay algo, ¿no?, en estas figuras, estatuas, ¿cierto?, que se crean, figuras humanas, que hace que no sea un Dios vivo, sino que sea un Dios muerto, ¿no? No hay un mensaje de estas figuras, ¿no? Y eso nos hace también un contraste entre esta exaltación que tenemos a Dios, que nos hace mirar, ¿cierto?, al Dios del cielo, al Dios arriba, ¿no? Nos hace distinto a mirar a los ídolos o a las figuras humanas que están abajo, ¿no?,
que están más cerca, parece, de los hombres. Como dice ahí el versículo 8. Las figuras que hacían a los dioses, o a los ídolos, ¿cierto? En este caso, eran semejantes en forma, ¿no? Y confiaban en ellos, como sale ahí, ¿no? Y esto que leemos en el Salmo 115 nos hace, ¿cierto?, evocar, nos hace recordar lo que leímos en el pasaje de Éxodo 20, que es parte, ¿cierto?, de cuando se otorgan los mandamientos, ¿ya? ¿Qué leímos ahí en el pasaje de Éxodo 20? Por si quieren buscarlo, ¿cierto? Buscamos Éxodo 20, el versículo 2, ¿ya? Dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo soy el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, ¿no? Y cuando uno lee eso, dice, así como recordamos que los mandamientos son como reglas, ¿cierto? Que ayudaban en la ley para poder guiar al pueblo en ese momento, ¿ya? Pero lo que está ahí demarcado es lo que permitía al pueblo de Israel y que se constantemente, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento olvidan, que es que no hay otro Dios más que el Dios de Israel, el que lo guía, ¿no? Por eso es tan claro y tan enfático en decirles que no hagan imágenes, porque van a transformarse en ídolos y van a parecerse a los otros pueblos que estaban alrededor. Y Dios quería marcar una diferencia con su pueblo, ¿no? Por eso al final dice que es un Dios celoso, ¿no? Y vamos justamente a referirnos a esta idea, un poco que mencionábamos al comienzo, ¿no?, en esta imagen del 14 de febrero. Tenemos la idea de que es un Dios celoso, ¿no? Y que quizás nos cuesta entender en profundidad porque lo pensamos desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces, desde el punto de vista humano, parecía ser que los celos es algo terrible, tóxico, dañino, ¿ya? Pero acá nos damos cuenta, según los comentarios que vamos a leer, que es distinto el celo de Dios, ¿no? Entonces, los comentaristas dicen, podemos decir que la expresión el celo de Dios contiene dos verdades entrelazadas. Primero, que Él protege el honor de su nombre. Y segundo, cuida y protege a su pueblo, ¿ya? Y estos son dos aspectos que vamos a profundizar en este caso, en este pasaje, ¿no? El honor de su nombre ya podemos ver algo en los primeros versículos, ¿cierto?, del Salmo, que son aquello que merece la gloria, ¿no? No hay otro nombre que se pueda comparar al de Dios. Y el segundo aspecto, que habla sobre el cuidado de su pueblo, es lo que vamos a revisar en un segundo punto, en la segunda sección del pasaje. Entonces, cuando escuchamos esto, ¿cierto?, esta visión distinta un poco de lo que conocemos y de lo que hemos pensado quizás de los celos, la invitación un poco es también a mirarnos, ¿no? ¿Cómo estamos considerando nosotros a Dios hoy? ¿Cómo consideramos cada uno a Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Lo consideramos como este Señor glorioso, majestuoso, que ha guiado a un pueblo, ¿cierto?, que ha creado todo? ¿O lo consideramos quizás como un amuleto de la suerte a quien podemos recurrir en ciertos momentos, cuando estamos nerviosos, cuando tenemos una presentación y nos olvidamos en el día a día, ¿verdad?, que Él está allí, que Él está en control, ¿no? ¿Recordamos de verdad el gran amor y la fidelidad de Dios, como sale ahí en el pasaje? Y también cómo reaccionamos frente a comprender el celo de Dios, a la diferencia que tiene este celo, ¿cierto? Eso es un poco para que nos vayamos preguntando, para vayamos pensando, ¿no? Vamos entonces a la segunda sección, la bendición de Dios, de los versículos 9 al 15. Entonces, la primera sección nos mostraba, ¿cierto?, lo glorioso y majestuoso que es Dios, porque es una característica propia de Él, no se le quita. Y en la segunda sección vamos a ver que el salmista exhorta al pueblo a confiar en este Señor, ¿cierto?, en este Dios, que los bendice, ¿ya? Y así lo va a recalcar a través de varias repeticiones, ¿no? En este caso hay dos frases que vamos a ver que se repiten mucho y que, como les comentaba antes, tiene relación con este carácter litúrgico que tiene, ¿ya?
que quizás, por ejemplo, para alguien que venga un poco de la Iglesia Católica, tiene mucho más sentido. Yo, por ejemplo, cuando niño iba a un colegio católico, y para mí los salmos eran textos que se repetían, ¿no? El sacerdote decía una frase y uno repetía la segunda parte. Algo así es lo que está pensando, ¿cierto?, los estudios de los salmos. ¿Ya? Pero en este caso, distinto. Entonces, vamos al versículo 9, ¿ya? Al 11, en donde tenemos una primera sección que se repite, ¿no? Dice, pueblo de Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Descendientes de Aarón, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en Él, Él es su ayuda y su escudo, ¿no? Y cuando yo leía esto, decía, qué maravilloso, qué sorprendente y qué seguridad nos da cuando alguien lee eso, que el Dios que creó el universo es nuestra ayuda y nuestro escudo, ¿no? Leyéndolo como el pueblo de Israel. Y pensaba también, ¿qué es lo que hace un escudo? ¿Cierto? El escudo nos da seguridad de cualquier amenaza externa, ¿no? Para eso se usa, o se usaba, para proteger de que algo no nos dañe, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en estos versículos hay un ánimo al pueblo a confiar en este Señor, ¿no? Que les va a dar la ayuda y la protección necesaria. Y yo pensaba lo relevante que quizás era para el pueblo de Israel cuando ellos escuchaban esto, cuando leyeron esto por primera vez, ¿no? Pensando en un pueblo que había sido exiliado, que había estado en esclavitud, que estaba en constante guerra con otro pueblo. Imagínense lo maravilloso y la seguridad que les brindaba que les dijeran que había un Dios, ¿cierto?, que era su ayuda y su protección, su cuidado, ¿no? Que no estaban realmente solos. Y eso lo encontraba que aún le daba más relevancia, ¿no? Y esto nos demuestra justamente lo que veíamos antes en esta idea de que Dios era un Dios celoso, ¿no? Porque, como decía, ¿cierto?, la definición del celo de Dios implica que hay una preocupación, hay un cuidado de Dios hacia el pueblo. Y no a cualquier pueblo, a su pueblo, al que creó Él, ¿ya? Por lo tanto, hace ese énfasis y ese ánimo, ¿cierto?, al pueblo de Israel, lo dirige a Él, ¿cierto? Les habla directamente el salmista, en este caso. Y luego, ¿cierto?, entre los versículos 12 al 15, se nos muestra que Dios, este Dios, ¿cierto?, el que podemos refugiarnos, el que nos da protección, además de eso, nos bendice, los bendice, ¿no? Entonces, si vamos ahí a esa sección del versículo 12 al 15, dice, el Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel, bendice a los descendientes de Aarón, bendice a los que le temen, a los que temen al Señor, bendice a grandes y pequeños. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos, que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Qué maravilloso también debe ser aumentar a este salmo que ya no hemos visto, ¿cierto?, que tiene gran bendición, declarar, ¿cierto?, estas bendiciones dirigidas al pueblo, ¿no? Y como leíamos también en el pasaje de Éxodo, veíamos también de que Dios declaraba su bendición a los pueblos y a quienes, cierto, les seguía. Por eso es tan importante el realce que les da, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, vemos que en el versículo 13 habla de que bendice a grandes y pequeños, ¿ya? Y algunas versiones también dan una variación a esto y dicen que probablemente el versículo 13 dijese, bendecirá a los débiles y a los poderosos también, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hace en estos versículos el salmista? Primero le recuerda a Israel de que Dios los recuerda, de que no los olvida. No es que los dejó solos cuando estaban en guerra, no es que los dejó solos cuando estaban, ¿cierto?, pasando dificultades, sino de que Dios siempre ha estado con ellos. Por dice, el Señor nos recuerda, ¿no?, en particular. Y además de eso, ¿cierto?, los bendice. Y bendice a todos, a grandes, a pequeños, a débiles, a poderosos, a todos los descendientes de Aarón, ¿no? Y eso es muy importante porque
Algo que vamos a ver y que se profundiza después en la Biblia, ¿cierto? Es que para Dios no hay una distinción humana, ¿no?, entre unos y otros. Y luego, en el versículo 15, les anima a que reciban las bendiciones de Dios. Y no de cualquier Dios, ¿cierto? No de cualquier figura, sino que habla ahí del creador del cielo y de la tierra, ¿no?, del creador del universo. Entonces, imagínense cuán grande es que Dios, quien creó todo, ¿cierto?, dé bendición a su pueblo, pese a que ellos lo olvidaran, pese a que ellos, ¿cierto?, lo cuestionaran quizás a veces, dijeran que no estaba, o rechazaran incluso a veces su decisión en algún momento, ¿no? Pero pese a eso, sabemos, ¿cierto?, que Dios es fiel a sus promesas y que los bendice a ellos y a su descendencia. Por lo tanto, la bendición no se va a perder, ¿no? Entonces, estas palabras que da el salmista, que fueron escritas hace muchos siglos, ¿no?, hoy también nos pueden impactar a nosotros, ¿no? Y cuando leemos esto, probablemente alguien podría recordar quizás lo que leemos en la carta a los Romanos, ¿ya?, que escribió Pablo. Si vamos a Romanos 10, los versículos 12 y 13, dice: no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, ya en Romanos, ¿cierto?, veíamos que esta distinción que se hacía o que podíamos creer no existe, ¿no? Dios no iba dirigido, ¿cierto?, solamente a este Israel eh, como genético, sino que a su pueblo, ¿cierto?, que vemos que a través de Cristo es unificado entre gentiles y judíos, ¿no? Por lo tanto, eso nos permite a que nosotros hoy, quizás tan lejos de ese clásico pueblo de Israel, ¿cierto?, podamos también ser bendecidos mediante Jesús, ¿no? Por ello, la guía, el cuidado, la protección, la bendición de Dios, ¿cierto?, se extiende a su pueblo hasta la actualidad, ¿no? Y eso es grandioso, es animante poder también saber de que esas bendiciones que están ahí prometidas y que estaban prometidas desde Abraham, eh, siguen para los que creemos en Él. Entonces, cuando vemos esto, nos preguntamos y nos desafiamos, ¿no? ¿Confiamos diariamente en que Dios es ayuda y escudo? ¿Confiamos en su cuidado en todo momento? ¿O nos olvidamos de esta verdad? ¿Agradecemos al Señor por su cuidado, por su protección, por su bendición? ¿Cómo nos anima hoy a nosotros en nuestras circunstancias escuchar esto, de que Dios nos bendice y nos cuida? Y vamos a la tercera sección, la alabanza a Dios, versículos 16 al 18. Recapitulemos entonces para poder seguir estos últimos versículos. Vimos que Dios es un Dios celoso, lo que implica el honrar y dar gloria a su nombre, que es lo que veíamos, ¿cierto?, en la primera sección, y que su celo se manifiesta en su cuidado y protección para su pueblo, lo que revisamos en la segunda sección. Pero el salmista no termina aquí, ¿cierto?, sino que da énfasis en los tres últimos versículos, que dicen: los cielos pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Así entonces, vemos que Dios creador, ¿cierto?, como estaba en el versículo 15 también, quien creó el cielo y la tierra, y el versículo 16, ¿cierto?, nos dice que los cielos le pertenecen a Él, pero le ha dado a la humanidad la tierra, ¿no? Y eso nos lleva a recordar al comienzo, ¿cierto?, de la Biblia, a Génesis, cuando sabemos que cuando crea al hombre, ¿cierto?, le dio la tarea de cuidar su tierra, ¿no? Se la entrega para que sean fructíferos y se multipliquen, ¿no?, y que pudieran cuidar también toda la creación.
Así entonces vemos que Dios comparte ahí su creación para su pueblo. ¿Ya? Y eso también es parte de la bendición, de el cuidado que Él da, porque es un Dios celoso con su creación. Luego vamos al versículo 17 y vemos que, como sale allí, ¿cierto?, no se puede alabar ni enaltecer a Dios desde la muerte. Y así también lo señalan comentaristas. Dicen, la tumba no emite voces. De los huesos mohosos y de los gusanos que consumen, no resuena el misterio del Evangelio, ni su gracioso canto. Por lo tanto, ya, ¿qué nos queda, no? Y la respuesta está en el versículo 18. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre, ¿no? Entonces, con todo lo maravilloso que se describe al Señor en los versículos anteriores, ¿cierto? En este canto, en que Dios es digno de ser alabado por lo glorioso y majestuoso que es, en consecuencia, el pueblo de Dios solo puede responder en alabanza, ¿no? Porque no podríamos hacer nada más de lo que Él hace. No hay ninguna figura, ningún ídolo que nos vaya a proveer de lo que Él nos da. Y por eso Él dice que su alabanza, ¿cierto? Podemos hoy leerla como en el pasado, en el presente que tenía en el Salmo, en el presente de nosotros, en la actualidad, y también en el futuro, porque dice en la eternidad, ¿cierto? Desde ahora y para siempre. O sea, incluso cuando estemos con Él, vamos a seguir alabándole por lo maravilloso que es, ¿no? Y esto nos lleva a la tercera lectura que tuvimos hoy día, del Nuevo Testamento, ¿cierto? En la carta de Efesios, Efesios 1, ¿ya? Voy a leer ahí parte de la sección de lo que leímos. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, este pasaje, ¿cierto?, que vemos en el Nuevo Testamento, nos muestra y nos realza la alabanza a Dios, ¿no? Reconociendo todo lo que es y todo lo que ha hecho. Por eso dice, nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, ¿no? En el Salmo 115 vemos que Dios bendice al pueblo, ¿no?, siendo su ayuda, siendo su escudo. Y que hoy sabemos, ¿cierto?, como mencionábamos antes, que Él era fiel a su cuidado pese a las fallas constantes de su pueblo. Por lo tanto, Dios, en su amor y en su cuidado a su pueblo, envió a su Hijo en rescate de muchos. Cuando vio, ¿cierto?, que era la solución que podía tener, ¿no?, al gran pecado del mundo. Y al saber esto, se magnifica aún más lo que leemos en el Salmo, porque es tan impagable todo lo que hace Dios, que la alabanza no solo es digna, sino que es la forma de poder agradecer a Dios todo lo que ha hecho. Por eso el Salmo nos dice, ¿cierto? Y lo podemos leer incluso desde nosotros. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya, ¿cierto? Así sea. Y lo conectamos con Efesios. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre, porque en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, y por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado Hijo. Y así pareciera ser que cada parte que tenemos en este texto pudiera conectarse con otra, ¿no? Y nos va a llevar al sacrificio, a la vida de Jesús, ¿cierto? Lo que aún da mayor relevancia a la alabanza, ¿no?, al entender eso. Porque Dios, desde su plan, ¿cierto?, primero iba a enviar a su Hijo en salvación de muchos. Entonces, para ir finalizando este tiempo, el Salmo 115 nos muestra que uno de los atributos de Dios es que es celoso con su pueblo.
Y a diferencia de lo que entendemos hoy, sus celos no son tóxicos, no son pasajeros, no son dañinos, eh, no son condicionantes como quizás puede que alguno haya vivido o no en sus relaciones humanas. Porque como mencionamos al comienzo, el celo de Dios contiene dos verdades: que Él protege el honor de su nombre, como también que cuida y protege a su pueblo. Así entonces revisamos este pasaje, entendiendo que ante la majestuosidad y bendición de Dios, el pueblo responde en alabanza. ¿Ya? Esto, ya que leímos, ¿cierto?, que el nombre de Dios merece toda su gloria, porque es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que habla, que se comunica, ¿cierto?, incomparable con cualquier ídolo humano. Leímos que es un Dios que cuida, que protege y bendice a su pueblo, que es un Dios creador, que dio a la humanidad su tierra y que por todo aquello, su creación, es decir, nosotros, somos quienes debemos alabarle desde hoy y para siempre, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado Hijo Jesucristo. Así que al escuchar esto, reconozcamos las maravillas que Dios nos ha entregado y nos da día a día. Y oremos juntos en agradecimiento al Señor por todo lo que es, por todo lo que hace por nosotros, que como leíamos, ¿cierto?, no merecemos nada, pero recibimos todo. Así que oremos para finalizar. Amado Padre, te damos gracias esta mañana por poder leer en este pasaje lo grandioso que es tu nombre, Señor. Lo grandioso que has sido tú en todo tu quehacer, Señor. Cómo eres fiel a tus promesas. Cómo bendices a tu pueblo, Señor. Pese a cualquier falla, pese a que sabías que se equivocaban, Señor, que a veces rezongaban ante ti, Señor. Tú fuiste misericordioso, fuiste amoroso, Señor, con tu pueblo. Y enviaste a tu Hijo, Señor, para que fueran pagados todos aquellos errores, pecados, Señor, que cometieron, que cometemos, que cometeremos, Señor, y que sabemos que eran parte de tu plan, Señor. Ayúdanos a recordar eso, esa misericordia, ese amor, esa compasión que solo tú tienes, Señor, para nosotros. Te alabamos, Señor, por lo grande que tú eres, por lo majestuoso, por lo incomparable, Señor, que no hay nada humano que pueda compararse a ti, Señor. Te damos gracias porque tú nos recuerdas esto a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que recordemos todas estas bendiciones que tú nos has prometido, Señor, porque tú eres un Dios fiel a tus promesas, Señor. Un Dios amado, Señor, que como dice ahí, tememos la alabanza, Señor, para exaltar tu gracia, tu gloria, Señor, porque solo en ti podemos encontrar aquello que necesita el mundo, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites escuchar, nos permites recordar de estas verdades, Señor. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos permites hoy recordar de eso y ser conscientes de que ante todo lo que hacemos, Señor, y todo quizás lo humano que podemos equivocarnos, tú eres fiel, eres soberano, Señor, estás en control de todo, Señor, y no nos miras desde lo que hacemos, sino nos miras a través de tu Hijo, Señor. Y por eso hoy podemos confiar en tu gracia, en tu misericordia, Señor. Te damos gracias esta mañana por este tiempo y te pedimos para que todo aquello que escuchamos, que estudiamos, Señor, que descubrimos en este salmo, lo podamos profundizar y guardar en nuestros corazones, Señor, como una verdad tuya. En el nombre de Jesús. Amén.